¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio, la alegría de vivir en plenitud, transmisiones en vivo. Soy tu amigo Omar Cervantes Rodríguez, soy especialista en adicciones, titulado por el Centro de Estudios Superiores Montefénix, con cédula profesional 1040-1646. Y el día de hoy me da muchísimo gusto saludarte para platicar de un tema muy importante. Hoy es 15 de noviembre y a nivel mundial celebramos el Día Mundial sin Alcohol. En México la jornada se le llama Día Nacional en contra de los efectos nocivos del alcohol. Así que hoy tenemos una sesión muy interesante. Ojalá puedas compartirla, ojalá puedas darle me gusta, me encanta y entre todos ayudarnos a llevar el mensaje con la gente que aún está sufriendo de esta enfermedad. Vamos a dar algunos datos para iniciar con lo que quisiéramos empezar esta reflexión. Esta reflexión que a todos debería ayudarnos a hacer conciencia de que si bien vivimos en una sociedad donde el consumo del alcohol se ha normalizado, la realidad es que deberíamos ver con ojos conscientes que el alcohol es una droga, que el alcohol, igual que otras drogas con efectos psicotrópicos, causa adicción y que además te pido por favor que escuches estas cifras. Según la Organización Mundial de la Salud, anualmente mueren 3 millones de personas a consecuencia directa o indirecta de aspectos relacionados con el consumo de alcohol. Esto pueden ser enfermedades. También la Organización Mundial de la Salud establece que hay cerca de 200 enfermedades que son producto del consumo, del abuso de alcohol. Así que imagina que en un país como México, donde la cultura acepta el alcohol como un instrumento para socializar, contrastamos con estas cifras y vemos que hay una gran cantidad de muertes directas o indirectas por enfermedades, por accidentes automovilísticos, por supuesto por riñas o por pleitos o por otras situaciones derivadas del consumo de alcohol. En México, según datos oficiales que fueron dados a conocer el día de ayer a través de un boletín de la Secretaría de Salud y en las redes de la Comisión Nacional en contra de las Adicciones, 20 millones de personas en México son afectadas por el consumo problemático del alcohol. 20 millones de personas en México afectadas por consumo problemático de alcohol. Otra cifra bien interesante es que el consumo de alcohol en promedio, según la última encuesta nacional de adicciones que se realizó entre el 2016 y el 2017, y según estudios actualizados de la Secretaría de Salud, el consumo de alcohol en promedio inicia por los adolescentes a los 12 años de edad. Adicionalmente, también en la Encuesta Nacional de Adicciones 2016-2017,
nos habla de que cerca del 20%, y estamos hablando de hace 4 años, habría que actualizar estas cifras al 2021, hace 4 años, 20% de la población tiene un consumo excesivo de alcohol. Y además, cerca de 2 millones de personas, en la encuesta que fue levantada hace 4 o 5 años, cerca de 2 millones de personas en México ya desarrollaron la adicción. Esto es, cerca de 2 millones de personas de las que fueron censadas tienen un problema ya de alcoholismo. Así que estas cifras son muy interesantes, las damos a conocer hoy, el 15 de noviembre, Día Mundial Sin Alcohol, Día Nacional de la lucha en contra de los efectos nocivos del alcohol. Y por si fuera poco, también esto lo sacamos de la Comisión Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud, que hicieron un informe de la salud mental de los mexicanos durante la pandemia. Nos indica que la sustancia, la droga que más fue consumida durante el confinamiento de la pandemia, justamente fue el alcohol, con 32.5% por encima del tabaco y en tercer lugar la marihuana. ¿Qué quiere decir? Que el alcohol, y en eso quisiéramos reflexionar el día de hoy, el alcohol está subiendo cada vez más su consumo. Y es evidente que si hablamos de que hay consumo excesivo, y en un momento vamos a explicar cómo se desarrolla la enfermedad, del consumo excesivo o abuso a la dependencia o adicción, a veces hay un paso muy invisible que la gente no puede diferenciar si ya tiene un problema de abuso o si ya desarrolló un problema de adicción. Así que reflexionemos sobre estas cifras. Pero independientemente de las cifras, yo lo que hoy quisiera decir, y esto me lo van a entender muy bien todas aquellas familias que han padecido el alcoholismo de algún familiar, por una persona que padece de alcoholismo, suelen sufrir 4 personas a su alrededor que normalmente desarrollan un síndrome llamado codependencia. Entonces estamos hablando de que por cada alcohólico hay otras 4 personas enfermas de sus emociones, es decir, 5 personas afectadas por la dependencia al alcohol. Esto hace que las cifras, por supuesto, crezcan mucho más. Y entonces ya no son estadísticas. Yo lo que quisiera ver, cito las estadísticas porque como profesional de las adicciones tengo que irme a las fuentes oficiales que son las que levantan estos censos. Sin embargo, bueno, la encuesta nacional de adicciones, que es normalmente la que nos brinda un panorama general a quienes estudiamos y a quienes atendemos las adicciones de cómo está el estado de la población en el consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales, además de otras conductas. Estas se hacen cada 6 años aproximadamente. La penúltima ENA, Encuesta Nacional de Adicciones, se realizó en el 2011. La siguiente encuesta nacional, que se le llamó ya Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Tabaco y Alcohol, fue realizada en el 2016 y 2017, fue publicada en el 2017. Ese es el último estudio cuantitativo grande con una muestra verdaderamente representativa que tenemos en el país. Recientemente la Secretaría de Salud emitió un informe del estado mental y del consumo de drogas, interpretando algunos factores de la Encuesta Nacional de Adicciones 2016-2017 y además con algunos otros factores de medición como lo es la demanda de consultas. Y entonces apenas sacaron un reporte muy interesante, está en las redes de la Secretaría de Salud y fue emitido en estos días anteriores, donde nos indica el comportamiento de la pandemia del COVID y donde nos indica
la situación actual del consumo del alcohol. Pero más allá de las estadísticas, que esto es lo que yo comento en el consultorio con la gente que tiene la confianza de acudir a nosotros, las vidas humanas no se miden en cifras, se miden en el daño que causa a la persona y, por supuesto, a la familia que se ve afectada por la persona. Y a veces uno piensa en adicciones y piensa en marihuana, cocaína, metanfetaminas, éxtasis, drogas sintéticas y drogas de otra naturaleza. Cuando en las estadísticas estas drogas, que suelen ser mucho más escandalosas muchas veces por sus efectos en el corto plazo y por sus efectos a nivel cerebral y a nivel social, las cifras son muy menores todavía en comparación con el daño que produce el alcohol. Y la gente debe saber, el alcohol es una droga. La sustancia activa que genera los efectos psicotrópicos en el cerebro del ser humano cuando ingiere una bebida alcohólica es el etanol. El etanol que genera dependencia a la sustancia. Y entonces el alcoholismo es una enfermedad mental primaria del cerebro, incurable, pero que sí tiene tratamiento, progresiva, que puede ser causa de muertes, como ya vimos en las estadísticas, directa o indirectamente, y que se caracteriza por el deseo imperioso de la persona por seguir consumiendo alcohol, a pesar de que el hacerlo le está generando consecuencias en su vida y en su entorno. Y para diagnosticar, por supuesto, como cualquier enfermedad, hay sistemas de medición que hacemos nosotros en el consultorio a nivel profesional. Si quieres hacer algún autodiagnóstico, entra a nuestra plataforma www.laalegriadevivirsinadicciones.com y ahí encontrarás algunos autodiagnósticos que no son definitivos. Deberán ser validados por un especialista de la salud mental, por un especialista en adicciones. Esta enfermedad, de la cual poco se habla, hoy 15 de noviembre hablamos de ella porque es el Día Mundial sin Alcohol. Y además estamos a punto de entrar en una de las épocas de mayor consumo del año. Ya algunos dicen que el maratón ya no es Lupe Reyes, del 12 de diciembre al 6 de enero. Ahora dicen que el maratón es Halloween Reyes, es decir, ya empezó hace 15 días con las fiestas de Halloween y Día de Muertos. O bien dicen es Buen Fin Reyes. ¿Qué quiere decir? Que entramos en una época que por naturaleza y por diversos factores implica más consumo. Diciembre tradicionalmente es el mes del año de mayor consumo de alcohol, de sustancias, de drogas y por supuesto de afectaciones mentales. Hay muchos episodios depresivos, hay muchos episodios de ansiedad, hay muchos episodios emocionales en diciembre. La cercanía del fin de año, la cercanía de las Navidades para quienes lo celebran, la cercanía de las posadas, todas estas celebraciones que en estos últimos 2 años además tienen una connotación particular, porque hay mucha gente que ha perdido familiares por la pandemia del COVID, porque hay mucha gente que ha sufrido consecuencias indirectas de esta pandemia, y entonces hay mucha gente que llega en condiciones adversas a diciembre, gente que quisiera que ya se termine el año y que empiece el otro año. Entonces, por supuesto, esto se incrementa en diciembre y habrá que hacer campañas de concientización, no solamente hoy que es el Día Mundial sin Alcohol, hay que hacer grandes programas de prevención de alcoholismo y de todas las adicciones, como programas vertebrados integrales, no solamente como campañas publicitarias. Las campañas publicitarias son una herramienta de los programas de prevención, que cumplen, por supuesto, un objetivo, pero que con el paso del tiempo pueden llegar a ser rebasadas. La gente se acostumbra a escuchar estos spots que si no van acompañadas de un plan integral de prevención, a veces
son recursos mal invertidos en los medios de comunicación. Así que, en ese sentido, vale la pena reflexionar sobre lo que es el alcoholismo, lo que es el Día Mundial sin Alcohol. Y, por supuesto, quisiera, como lo hacemos en todas nuestras transmisiones, quisiera compartir con ustedes nuestro artículo de hoy en nuestra sección La Alegría de Vivir, que le vamos a dar lectura. Algunas de las cosas ya las comentaron, le vamos a dar lectura. Está en nuestras redes sociales, tú las puedes encontrar en todas nuestras redes sociales, son @la alegría de vivir en plenitud. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, y repito, nuestro portal es www.laalegriadevivirsinadicciones.com. Nuestro artículo de hoy se titula Un día sin alcohol. En el Día Nacional sin Alcohol, que en México se le conoce como Día Nacional contra el Uso Nocivo del Alcohol, y un día previo a la celebración de la muerte del Dr. Bob Smith, uno de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, reflexionamos sobre el abuso y dependencia de esta droga conocida como etanol, que sigue siendo la de mayor prevalencia en la población. Si bien es cierto que socialmente las drogas ilegales tienen un amplio rechazo en la población, en muchas ocasiones por los estigmas que las rodean, la realidad es que sigue siendo el alcohol el que encabeza las estadísticas de adicciones, y al paso de los años se incrementan los alcohólicos potenciales. A propósito de la fecha, recordamos una sesión donde unos padres nos llevaron a su hijo preocupados por el consumo de cannabis. Y cuando hicimos el diagnóstico y les informamos que su problema más severo era la dependencia al alcohol, la respuesta del padre fue muy indicativa de lo que pasa a nivel comunitario. Cito: el alcohol no es tanto un problema. Todo mundo bebe. Lo que no queremos es que vaya a caer en la adicción a la marihuana. En México, según las cifras de la CONADIC y la Secretaría de Salud boletinadas ayer, revelan que más de 20 millones de personas enfrentan consumo problemático de alcohol, mientras que durante la pandemia se incrementó el consumo en adolescentes y en gente que estaba en proceso de dejar de beber. Esta semana me preguntaron a nivel de la consulta privada si los pacientes que más llegan a pedir ayuda son de alcohol o de drogas, y la respuesta es que el problema a la bebida sigue siendo por el que más recurren a solicitar apoyo, aunque en la actualidad el policonsumo es un hecho casi generalizado. Quiere decir esto que los alcohólicos puros, que iniciaron el siglo pasado la agrupación de AA y que este mes celebran sus semanas de las tradiciones en memoria de uno de los fundadores, el Dr. Bob, fallecido el 16 de noviembre de 1950, ahora apoyan a gente que no solo tiene problemas con la bebida, sino que ha usado o ya está en abuso o dependencia de otra sustancia. Celebrar un Día Mundial sin Alcohol, si verdaderamente, al menos por solidaridad, todo el planeta lo hiciera, independientemente de las pérdidas a la industria etílica, traería grandes beneficios. Quizás para el mundo suene algo como imposible, y sin embargo es justo un día sin alcohol, o el famoso solo por hoy, uno de los métodos más exitosos para ayudar a quienes tienen problemas con la bebida a ponerse en abstinencia y a comenzar su recuperación. Dicen los padrinos de AA: solo por hoy no bebo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, nazca quien nazca, muera quien muera,
esté solo o esté acompañado, gane o pierda dinero, haga frío o haga calor, tenga trabajo o no tenga trabajo, esté triste o esté feliz, solo por hoy no voy a beber nada que contenga alcohol. Y así, de un día a la vez, con la ayuda de los grupos de ayuda mutua, de especialistas técnicos o profesionales de las adicciones y del sector salud público o privado, millones de personas han logrado salvar su vida de una enfermedad que no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Si conoce a alguien con problemas de alcoholismo, es momento de pedir ayuda y ayudarlo. Nuestras redes, @la alegría de vivir en plenitud, en Facebook, Instagram y YouTube, así como nuestra página www.laalegriadevivirsinadicciones.com están a sus órdenes. Solo por hoy les deseamos una vida plena y en sobriedad. Este es nuestro artículo del día de hoy, que lo compartimos con todos ustedes, y donde hace un rato nos hacían una entrevista televisiva y mencionábamos lo que dice el artículo al cierre. Un día sin alcohol parece algo maravilloso, algo difícil de lograr. ¿Cómo? ¿Todo el planeta va a tener un día sin alcohol? Ojalá, me decía un amigo, ojalá y esto se diera algún día. Porque un día sin alcohol es el inicio para cambiar vidas. Y lo decía en la entrevista televisiva. Un día sin alcohol es el lema de los Alcohólicos Anónimos. Hoy, 15 de noviembre, celebramos el Día Mundial sin Alcohol. Es una buena jornada, es un buen esfuerzo para reflexionar sobre los temas que estamos hablando, para analizar estas estadísticas, para difundir información, para llevar el mensaje a quienes tienen este problema sin estigmas, sin tabús, sin mentiras, porque no tenemos por qué juzgar o señalar a quien padece de esta enfermedad, que es una enfermedad mental, que no tiene cura, pero que tiene tratamiento. Y un día sin alcohol, un día a la vez, es como los Alcohólicos Anónimos empiezan su proceso de recuperación. El famoso plan de las 24 horas, el solo por hoy no bebo, pase lo que pase, es, como dicen en los grupos de Alcohólicos Anónimos, es la aspirina diaria, es tu prevención y tu medicamento diario para garantizar que por este día no vas a beber y por ende no vas a tener problemas de salud y no vas a seguir incrementando tu alcoholismo. También, dentro de estas técnicas, evidentemente, el decirle que no a la primera copa es lo más importante. Entonces, un día sin alcohol, que hoy te digan, oye, ¿qué le sirvo, señor? En un restaurante. Tenemos aperitivos, y que tú le digas, no, hoy no voy a beber. Hoy le digo no a esa primera copa. Porque si no hay primera copa, no hay segunda, no hay tercera, no hay cuarta, no hay borrachera, no hay intoxicación, no hay consecuencias, al día siguiente no hay resaca, y esto es un cambio. Entonces, de un día a la vez inicia el proceso de recuperación de alcoholismo. Esta jornada de un día sin alcohol es lo que nos hace reflexionar. Cuando llegan al consultorio con un problema de alcoholismo, cuando llegan a un grupo de Alcohólicos Anónimos con un problema de alcoholismo, o a Narcóticos Anónimos con un problema de otra adicción, lo primero que les propones es, el día de hoy, date la oportunidad de no consumir. Ni siquiera te estoy diciendo que ya no bebas o que ya no consumas toda tu vida. Te estoy invitando a que por el día de hoy empieces a practicar el plan de las 24 horas. Un día a la vez le digo no a la primera copa. Porque la primera copa es la que mata. Si no hay primera, no hay segunda. Y para quienes tienen un problema del alcoholismo, la primera es el frente del ferrocarril de una serie de vagones que van a seguir aplastándote. Entonces, por un día, dile no a esa primera copa de alcohol. Acude a pedir información.
Porque también hay que decirlo, no todo el que bebe se vuelve alcohólico. No todo el que está en abuso se vuelve alcohólico. Hay 3 etapas del consumo del alcohol y queremos explicarlo en esta jornada. Uso, abuso y dependencia. Así estaban catalogados en el DSM-4, el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, en su edición 4. Ya está la edición 5, yo sigo prefiriendo trabajar con la edición 4. La edición 5 habla de adicción leve, moderada o grave. Yo prefiero mencionar uso, abuso y dependencia o adicción. ¿Cuál es el uso? Según las estadísticas, 80% de la población ha utilizado o ha usado, ha bebido en alguna ocasión en el último año una bebida, una sustancia que contiene alcohol. La ha usado, pero posiblemente son estas personas que por un compromiso social, por un compromiso festivo, por una situación muy particular, brindan y se toman una copa. Es más, yo muchas veces lo digo, es esta gente que brinda, se bebe una copa e incluso la deja a la mitad o a 3/4, porque solamente lo hizo por celebrar, por un ritual. O esta gente que eventualmente, en alguna circunstancia, brinda y se toma 1 o 2 copas. Para quien beber alcohol no es importante, para quien beber alcohol no hace diferencia en su vida. Si bebe o no bebe, no pasa nada. A esta categoría le llamamos uso. Los alcohólicos anónimos le llaman bebedores sociales o esporádicos, que solamente beben en celebraciones, como ya las mencionamos. La segunda categoría es el abuso. Los alcohólicos anónimos la mencionan como bebedores fuertes. El abuso de alcohol implica que ya hay un gusto por beber, un gusto por celebrar con el alcohol. Se tienen ya incluso hábitos periódicos de beber con los amigos, con la familia, en eventos. Incluso es gente que posiblemente lo haga cada 8 días o cada 15 días, llegando a excederse. Es lo que las estadísticas mencionan como 20% de la población está en consumo excesivo. Alguna vez posiblemente se intoxican o, como coloquialmente se le dice, se emborrachan. Gente para quien el alcohol sí es importante, sí juega un papel importante en su vida, sí les gusta tanto el sabor como el ritual, como el efecto, y lo hacen incluyendo llegar a excesos eventualmente, pero ojo, todavía no pierden el control sobre la bebida, ni han tenido otras consecuencias en sus vidas o en sus entornos por su manera de beber. Esta es la categoría en la que todo mundo quisiera estar. Esta es la categoría en la que todo el mundo dice, yo soy abusador, soy un bebedor fuerte y yo lo dejo cuando quiera. Que esa es una de las frases que quienes tienen problemas con el alcohol utilizan. Lo decíamos hace un rato, hay una barrera muy tenue, casi invisible, entre el abuso y la dependencia o la adicción. Pero hay una enorme diferencia entre ambas categorías. Quien ya generó una dependencia, quien ya tiene una adicción, es una persona que ya perdió el control sobre su forma de beber. Es una persona a quien su forma de beber ya le está generando problemas en otros aspectos de su vida. Problemas sociales, problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud, problemas legales, problemas administrativos, problemas en el trabajo, problemas en la escuela, problemas de socialización. Es alguien que una de las características es que una vez que empieza a beber, es difícil que pueda pararse por su propia voluntad. Es alguien que además bebe con frecuencia, promete dejar de beber
y cuando vuelve a hacerlo, nuevamente tiene consecuencias negativas y cada vez le trae más problema. Hay una serie de variables a nivel diagnóstico, mencioné ahorita algunas de las características, pero hay dos síntomas casi inequívocos para diagnosticar la adicción al alcohol. Abstinencia. Cuando una persona ya tiene un problema de alcoholismo y deja de beber por la circunstancia que sea, por prescripción médica, porque le pusieron un ultimátum en su casa o en su trabajo o la familia, y deja de beber, suele tener un síndrome de abstinencia, un periodo de abstinencia en el que puede tener irritabilidad, angustia, depresión, insomnio, nervios. Puede llegar incluso a generar el delirium tremens, como se ve en algunas películas, porque su cerebro y su organismo necesitan el alcohol. Y entonces hay un sufrimiento por estar en abstinencia, y esto se manifiesta con una serie de síntomas que hacen a la persona sufrir y que a veces son dolorosos y que a veces hay que acompañar de algún fármaco en la desintoxicación, porque si no se trata la abstinencia, estos síntomas son normalmente un factor de recaída, porque por no sufrir estas temblorinas, estas angustias, estas paranoias, pues el alcohólico sabe que lo único que lo va a remediar es más alcohol, y ahí viene la recaída. Ese es uno de los síntomas casi inequívocos de que ya hay alcoholismo. Abstinencia. Y el segundo es tolerancia. La tolerancia se define como la necesidad de ingerir más alcohol para lograr el efecto que antes, con menos alcohol, se lograba. Si cuando la persona empezó a beber se tomaba 3 o 4 copas y con eso tenía ya para estar mareado, ahora posiblemente con 10 copas apenas esté en ese estado mental y en ese estado físico. ¿Qué quiere decir? Se incrementó su tolerancia al alcohol. Cuando vemos estas dos características en una persona, abstinencia y tolerancia, normalmente podemos decir, esta persona ya perdió el control. Y una vez que se pierde el control, la única forma de recuperarse es la abstinencia. La diferencia entre el abuso del alcohol y el alcoholismo o adicción al alcohol es que el abuso sí es reversible. Los abusadores a veces existen por periodos, en la juventud, en la adolescencia, en el tiempo estudiantil, en alguna racha de fiesta, pero ellos mismos, la vida o las circunstancias los hace irse alejando de la bebida y la dejan, y a lo mejor pasan periodos sin beber y después vuelven a beber, ya lo hacen de manera moderada. Es decir, no desarrollaron esta dependencia neurobiológica, psicológica, emocional y física. En cambio, el que ya padece dependencia al alcohol, el alcohólico, una vez alcohólico, alcohólico para siempre. No hay cura, no hay reversa. La única manera de tratar la enfermedad es con la abstinencia de un día a la vez. Por eso la importancia de la jornada mundial, un día sin alcohol. La saludamos y la felicitamos y la aplaudimos, porque esa es la forma en que quien aspira a recuperarse del alcoholismo puede hacerle. Solamente basta dar el primer paso, salir de la negación de yo no tengo problemas, yo puedo hacerlo, yo lo dejo cuando quiera, y aceptar que posiblemente pueda tener algún problema. Ahora, ¿a dónde acudir cuando se sospecha que se tiene un problema? A nivel público, el programa más accesible y digamos de menor costo de inversión económica son los grupos de ayuda mutua que practican el programa de los 12 pasos. En este caso, Alcohólicos Anónimos. Menciono los Narcóticos Anónimos porque, como dice el artículo, ya
hay muy poca gente que tenga solamente un problema con el alcohol. Normalmente es un problema con el alcohol, con otra sustancia o con alguna otra enfermedad psiquiátrica. Pero hablemos hoy de los Alcohólicos Anónimos, a quienes les mandamos una felicitación en esta semana que empiezan a celebrar su Semana de las Tradiciones en honor al aniversario luctuoso del Dr. Bob, uno de sus cofundadores que falleció en 1950. Entonces, ir a Alcohólicos Anónimos es una de las soluciones más prácticas. En nuestra página puedes encontrar las ligas oficiales de Alcohólicos Anónimos. O métete a Google y encuentras Alcohólicos Anónimos. Ojo, lo único que te sugerimos es que vayas con la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Hay grupos que se han hecho del nombre de Alcohólicos Anónimos, que no tienen autorización, que son grupos apócrifos o fueras de series, que de repente establecen estas quintas, granjas, anexos que dicen ser de los Alcohólicos Anónimos y no son de los Alcohólicos Anónimos. Así que acudan a los Alcohólicos Anónimos, a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, que tiene la autorización y el aval internacional de la Central Internacional de Alcohólicos Anónimos, que está en Nueva York, y que tienen un copyright. Y además, pregúntales si tienen la norma 028, que es la que rige todo el proceso de salud mental en materia de adicciones en este país. Si no te gusta ir o por algún motivo ir a un grupo de 12 pasos no es suficiente para tu recuperación, hay un método o un modelo ambulatorio con un técnico de las adicciones o un especialista profesional de las adicciones como tu servidor, que en el consultorio, con otras herramientas, inclusive recomendando el programa de los 12 pasos, vamos a hacer un programa integral para que tú puedas recuperarte del alcoholismo. Ahora, si tu situación ya es muy crónica, si estar en la calle y un modelo ambulatorio no es suficiente, existe el modelo residencial. Es internarte en una clínica durante 5, 6, 7, 8, 9 semanas, dependiendo del modelo, donde te van a ayudar a hacer conciencia de la enfermedad, donde te van a desintoxicar y donde te van a dar las herramientas para que salgas a la calle a continuar con tu tratamiento. El tratamiento no dura 6 semanas, es el inicio para continuar con el tratamiento. La única recomendación, chequen que la clínica o que el centro de tratamiento sea un centro autorizado con la norma oficial mexicana 028. Ahora, también los gobiernos tienen esfuerzos. El gobierno federal tiene la línea de la vida. Métete a Google y pon la línea de la vida y ahí te van a dar asesoría sobre qué hacer. Existen los centros CAPAS, que son los centros de atención para adicciones en los estados. Existen los centros de integración juvenil para jóvenes. Existen también esfuerzos de los gobiernos a nivel federal y a nivel estatal para ofrecer tratamiento y atención pública. Porque al final de cuentas, este es un tema de salud pública. Este es un tema que afecta no solamente a las personas y a las familias, nos afecta como comunidad, nos afecta como país. Hablamos de estadísticas de 20 millones en consumo excesivo de alcohol. A veces la capacidad instalada en el sector privado es insuficiente. La capacidad instalada sumando los grupos de alcohólicos anónimos, los especialistas privados y el sector público, a veces no nos damos abasto para atender los problemas de alcoholismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer prevención como esto, de hacer conciencia. No es nuestro interés que la gente deje de beber simplemente porque sí. Tampoco estamos en contra de la industria etílica, de los fabricantes que generan empleo, que es una industria válida y autorizada en nuestro país. Como me decían en una entrevista que me hicieron la semana pasada, el problema es que se ha normalizado a nivel cultural el exceso de alcohol.
O como lo decía en el artículo de hoy, a veces la gente dice, bueno, mientras no estén drogas, el alcohol, pues todo el mundo bebe, no es tan problemático. Y no, señores, no, señoras, el alcoholismo es la adicción de mayor prevalencia en nuestro país. Entonces tenemos que hacer prevención. Quienes puedan beber sin problema, qué bueno. Quienes tengan ya un problema de abuso y creen tener problema, mientras más pronto lleguen a pedir información, es más factible que se les ayude a dar herramientas para que la enfermedad, si no se ha desarrollado, no se desarrolle, o si ya está desarrollado, no llegue a niveles crónicos. Y por último, si ya existe la enfermedad, pedir ayuda es lo más funcional para devolverle la paz y la alegría de vivir, como se llama este espacio, a la persona y a la familia. Porque se viven verdaderos infiernos en los hogares donde hay alcoholismo. Aquí ya no hablamos de estadísticas, hablamos del infierno que es vivir con un alcohólico y todo lo que ello mueve a nivel familiar. Las historias de alcoholismo son dramáticas. Y no solamente las de las películas, que hay películas buenísimas. Hoy, en el Día Mundial sin Alcohol, y además que es asueto por el Buen Fin, vale la pena ver algunas películas como Adiós a Las Vegas, de Nicolas Cage, Living Las Vegas, como El Piloto, como La Historia de Bill W., como Días de Vinos y Rosas. Hay muchas películas. Pon en Google películas de alcoholismo, va a haber un chorro. Gavilano Paloma de los 80s, la serie de José José. Hay muchos testimonios que hablan del dramatismo de vivir en el alcoholismo, pero que también platican el proceso de recuperación que viven las personas que tienen la oportunidad de salir adelante. Está a tu disposición, por cierto, mi libro La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, que lo puedes adquirir en la plataforma de Amazon. Está la versión digital, la versión electrónica, el ebook, y también está, para quien así lo quiera, la edición de pasta blanda, que como se imprime en Estados Unidos, tiene un costo de envío un poco alto, o tenemos algunos ejemplares nosotros en el consultorio, igual y te lo podemos hacer llegar. Pero lo importante, amigas, amigos, es que en el Día Mundial sin Alcohol hagamos conciencia de esto. Beber es común. Beber en exceso es común, pero no debería ser normal. Vivir con un alcohólico es común, desafortunadamente, pero no debería ser normal adaptarse al sufrimiento que ello tiene. Podemos con estas jornadas dar información, podemos decir que es una enfermedad, no es un pecado, no es una actitud inmoral, no es de una persona vaga, no es de un desadaptado social, es una enfermedad mental del cerebro y como tal debe ser tratada con dignidad, con respeto a los derechos humanos de quien lo padece y de su familia. Y debe ser, además, tratada oportunamente, sin juicios, sin estigmas, porque muchas veces esto va en contra de poder tratarlo, pero sobre todo de hacer prevención. Recuerdo campañas como Si toma no maneje. Qué bueno está esto, Si toma no maneje, porque vamos a disminuir el número de accidentes automovilísticos con personas intoxicadas por alcohol. Pero ¿qué sucedió con eso? Y son historias del consultorio. Los padres me dicen, es que para que mi hijo no maneje, le digo que se regrese en Uber o le mando el chofer. Entonces, no están resolviendo el tema de la bebida, están resolviendo el tema, que es bueno, por supuesto, de que no manejen en estado etílico. Saludos, querida Coco, qué bueno que estás por aquí. Bonnie, conocer la enfermedad me ayudó a ver a mis familiares con respeto y amor.
Gracias por tu ayuda. Con mucho gusto, Bonnie. Si a alguien le sirve esta información, hay que compartirla. Entonces decía, estas campañas de si toman no manejen ayudan a disminuir accidentes automovilísticos, pero no ayudan a que quien tiene un problema de alcoholismo deje de beber. Porque imagínate, es que le mando el Uber, le mando el chofer o un conductor designado. Qué bueno que disminuyan los accidentes. Saludos, Gloria, gracias por estar. Qué bueno que disminuyan los accidentes automovilísticos. Pero eso no nos ayuda a generar conciencia del problema de los jóvenes que ya están en exceso, en abuso o que ya tienen una dependencia. La estadística es clara, se empieza a beber en promedio a los 12 años. Para los 25 años ya hay un gran porcentaje de la población que tiene adicción al alcohol. Así que hay que dar esta información. Incluso la responsabilidad social de las empresas fabricantes de bebidas alcohólicas deberían hacer campañas todavía de mayor concientización, no solamente de el abuso de la bebida puede causar problemas, o si tomas no maneje, o todo con medida, nada con exceso. Eso está bien, pero lo decíamos hace un rato, queda en lemas publicitarios que la gente se acostumbra a escucharlos y después de un tiempo ya no le hacemos nada, el cerebro los bloquea. Hay que ir a la base, al territorio, a las escuelas, a hablar de estos temas en primaria o en secundaria, en preparatorias. Hay que ir al barrio, con los líderes comunitarios. Hay que ir a las colonias, hay que ir con los grupos vecinales, hay que ir a las iglesias, hay que ir a las empresas. Y no solamente hay que ir a dar pláticas, hay que hacer programas, porque esto implica fortalecer los factores de protección, como es el deporte, la cultura, el arte, actividades de entretenimiento productivas. Hay que dar técnicas de inteligencia emocional, hay que reforzar las emociones en las personas, hay que mejorar la comunicación emocional asertiva de las personas. El alcohólico le cuesta mucho trabajo expresarse. Desde niños hay que ayudarles a identificar sus emociones y a expresarlas. Hay que mejorar la funcionalidad y la integración de las familias. No solamente son campañas publicitarias, hay que darles herramientas para que haya un cambio. Y verdaderamente les puedo decir que los cambios, cuando la gente y la familia quiere recuperarse, son milagrosos. Así que yo les agradezco que el día de hoy me escuchen, yo les agradezco que llevemos este mensaje a quienes están sufriendo y que no solamente hoy, que es Día Mundial sin Alcohol, pensemos en ello. Qué bueno que los medios de comunicación volteen a verlo. Qué bueno que los medios de comunicación nos busquen para tener una opinión. Cuidado, y aprovecho para decir, en esta época, fin de año, que es una época muy complicada, por favor, estamos a tus órdenes. Nuestras redes sociales, vuelvo a decirlas, @la alegría de vivir en plenitud, nuestra página web www.laalegriadevivirsinadicciones.com y tenemos también nuestro WhatsApp, solo mensajes de texto, no recibimos llamadas cuando no conocemos el número, 81 34 06 19 76. La alegría de vivir sin adicciones. No solamente Omar Cervantes, somos un grupo de especialistas en adicciones en la Ciudad de México, en Hidalgo, y una red de profesionales que estamos para servirte, porque sabemos que tenemos que ser un frente común, conciencia para decir que esto puede causar enfermedades y que hay que atenderlas a tiempo. Gracias por tu atención. Quienes tienen asueto, pásenla bien. Quienes tienen que ir a trabajar, buen provecho, que tengan una buena jornada. Gracias, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Nos vemos aquí en este espacio. La alegría de vivir en plenitud.